En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 23 al 27, dice la Escritura: Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? El miedo o temor se define como una sensación de angustia ante un inminente peligro, ya sea real o imaginario. Pero también el miedo se cataloga como una desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Hay distintos tipos de miedo. Algunos tienen miedo a fracasar, otros tienen miedo a lo desconocido. Hay personas que temen perder el empleo, otros tienen miedo a la soledad, a la vejez y por supuesto a la muerte. Hay personas que temen que se les diagnostique una grave enfermedad. Y con esto de la pandemia del COVID-19, el miedo pareciera que se ha transformado en un compañero de viaje de todos los mortales. ¿Puede imaginar usted su vida sin ningún tipo de angustias? ¿Puede imaginar su vida carente de todo tipo de temores y de preocupaciones? Quizás pareciera que ese fuera el escenario ideal de todos nosotros, el escenario paradisiaco. Sin embargo, ¿qué pasaría si en medio de la angustia, si en medio de los conflictos que experimentamos también una fe renovada que vence nuestros temores? Cuando el temor se hace adictivo, eso puede acarrear muchos conflictos internos. Podemos sustraernos de nuestras prioridades y de nuestras responsabilidades, y el negativismo y el pesimismo pueden transformarse en una realidad que nos rodee, nos sofoque y también nos hunde interiormente. Jesús habló del temor en diversas oportunidades. De hecho, la Biblia, la palabra de Dios, contiene un total de 365 declaraciones que dicen no temas. En lo que precede este relato bíblico de la tempestad, observamos a Jesús sanando enfermos, libertando endemoniados, predicando el evangelio del reino. Esa era su misión. Y los apóstoles, seres humanos como todos nosotros, ellos vivieron varias crisis durante el ministerio. Pero en este relato puntual, Jesús los invita a subirse a la barca para cruzar el mar de Galilea. Y allí experimentan una crisis de angustia y de temor que no olvidarían con facilidad. Quiero compartir con ustedes algunos principios que nos van a ayudar a no permitir que el miedo nos haga perder nuestra mirada de Jesús y de la confianza que debemos depositar en su poder. En primer lugar, seguir a Jesús implica dejarle que Él tome la iniciativa. Mateo capítulo 8, verso 23 dice: Y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Muchas veces Dios nos desafía por su palabra y por el contexto en el que vivimos, que asumamos una actitud diferente, que avancemos y que subamos a la barca cruzando el tempestuoso mar. Los apóstoles hicieron bien en seguir a Jesús. Esa misma experiencia, el evangelista Marcos la relata de la siguiente manera, en el capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Jesús los desafió a seguirle. Les dio una instrucción precisa
que era cruzar al otro lado, llegar a la otra orilla. Hoy más que nunca, cuando vivimos una crisis angustiante de la que nadie puede sustraerse, debemos reflexionar en la palabra que Dios sembró en nuestros corazones cuando nos dijo: pasemos al otro lado. Cuando Él nos desafió a cruzar mares y a seguir avanzando en mayores niveles de fe y de compromiso con Dios. Porque si tienes claro que Él te dio una palabra, un rema de Dios, el miedo no puede nublar tu visión de lo que Dios ha dicho que haría contigo. Y si Él te dijo: pasemos al otro lado, es porque llegarás al otro lado. En segundo lugar, seguir a Jesús no nos hace inmune a las experiencias tormentosas de la vida. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Mateo 8:24. A veces pensamos y creemos equivocadamente que por el hecho de servir a Dios y seguir a Jesús, somos inmunes de experimentar conflictos, enfermedades, crisis en nuestras vidas. No nos equivoquemos. Nosotros, aún siguiendo a Jesús, podremos enfermar y experimentar diversas tormentas de la vida. Pero eso no implica que Jesús no esté en nuestra barca. Si Jesús está durmiendo en el relato en cuestión, también es para entender que en determinadas circunstancias tú y yo tendremos que tomar nuestras propias decisiones y tendremos que enfrentar las tormentas con determinación y entereza. Las crisis pueden ser tan grandes como las olas que cubrían y golpeaban aquella embarcación. De la misma forma, las experiencias dolorosas pueden rodearnos y golpearnos donde más nos duele, pero debemos saber que las tormentas no duran para siempre. En tercer lugar, seguir a Jesús implica reconocer nuestros miedos y vulnerabilidad. El versículo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Los discípulos estaban desesperados, corrían de lado a lado, exclamaban pidiendo ayuda, se tomaban la cabeza, estaban realmente asustados. Su corazón latía rápido, estaban muy cerca de morir. Con sus fuerzas trataron de controlar la embarcación, pero no pudieron lograrlo. Los apóstoles, entre ellos 4 pescadores, se vieron impedidos de enfrentarse a esta recia tormenta. Tuvieron que acudir donde estaba Jesús diciéndole: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cuántas personas hoy, con esta crisis humanitaria que vive el mundo y que en el pasado se jactaban de ser ateos y de rechazar a Dios y su palabra, hoy están buscando a Dios, hoy están dependiendo de Dios, hoy están humillándose, descendiendo para reconocer su vulnerabilidad y sus propios temores? Un doctor me dijo hace no mucho tiempo: le confieso que teniendo todo el conocimiento profesional con esto del COVID-19, no tengo respuesta. No hay respuesta desde la ciencia médica. Solo Dios nos puede ayudar. Cuando seguimos a Jesús, debemos reconocer que aunque Él espera una fe viva de sus hijos, habrá ocasiones en que solo tendremos que despojarnos de nuestro orgullo y reconocer nuestros miedos y acudir a Jesús en busca de socorro. En cuarto lugar, seguir a Jesús nos permitirá que nuestros niveles de fe sean descubiertos por Él. Dice el versículo 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Dios
conoce nuestra condición espiritual, emocional y nuestra condición física. Él sabe cuando somos prisioneros de nuestros fracasos y de nuestros temores. Él sabe cuando hemos tocado fondo. Él sabe cuando nos falta fe. Él sabe cuando nos hemos desconectado de la realidad, de la presencia de Dios en medio de nuestra tempestad. La declaración de Jesús, hombres de poca fe, es una radiografía interior. Es un llamado que Él hace a la cordura, a la honestidad personal. Es un llamado a reconocer que hemos fallado en canalizar adecuadamente las promesas bíblicas y la verdad de Dios en medio de las tormentas. Es un llamado de atención que nos descubre. Es un llamado que deja en evidencia nuestras propias limitaciones, por lo que eso debe provocar en nosotros una reacción que nos haga avanzar hacia mayores niveles de fe y de compromiso con Dios. Y por último, quiero señalar que seguir a Jesús nos permitirá maravillarnos de su poder y su victoria. Dice la Escritura en el verso 26 y 27, entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? En el transitar de la vida cristiana, podremos deleitarnos de su poder y su victoria. Y ese es un privilegio muy grande de todos aquellos que seguimos las pisadas de Jesús, de aquel que ha prometido estar con nosotros siempre. Por eso, aunque enfrentemos tormentas, debemos reconocer nuestra absoluta dependencia de Dios y saber que Él tiene el poder de confrontar nuestros miedos más grandes y detener las crudas tormentas de la vida. En la parte conclusiva de esta reflexión, es bueno poder hacer algunas preguntas introspectivas. ¿Qué sucede en tu interior cuando ves que Dios respondió a tu oración? ¿Qué ocurre en ti cuando ves que has sido sanado de tu enfermedad? ¿Qué pasa en tu mente cuando piensas en aquel día cuando Dios apaciguó tu tormenta? En medio de cualquier tormenta que toque enfrentar, debes saber que seguir a Jesús implica dejarle que Él tome la iniciativa. Seguir a Jesús no nos hace inmune a las tormentas de la vida. Seguir a Jesús implica reconocer nuestros miedos y vulnerabilidad. Seguir a Jesús permitirá que nuestros niveles de fe sean descubiertos por Él. Y seguir a Jesús nos permitirá maravillarnos de su poder y su victoria. Que Dios les bendiga.